Saludo para todos los que nos están acompañando en el día de hoy, en este encuentro en línea, en el que vamos a estar dialogando un poquitico sobre el sentido pedagógico de la evaluación. Les damos un saludo en nombre de la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad EAFIT. Para el día de hoy, para tener un poquitico más de conversación, nos acompañan Silvana, Silvana Godoy Mateus. Ella es economista y negociadora internacional de la Universidad ICESI y desde octubre del 2014 es la subdirectora de Análisis y Divulgación General del ICFES. También nos acompaña la rectora María Antonia Ortiz, quien está al frente de la institución educativa José María Córdoba en la entidad territorial de Yumbo. Y para moderar la conversación nos está acompañando Maribel Páez desde la Fundación Empresarios por la Educación, quien estará un poquitico moderando esta conversación con la rectora y con Silvana. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo voy a retirar mi cámara para que puedan quedarse en la conversación Maribel, María Antonia y Silvana y los sigo acompañando a través del chat. Mari, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos. Bienvenidos y muchas gracias a Silvana y a la rectora María Antonia por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espacio, especialmente a Silvana y a la rectora María Antonia por aceptar esta invitación en un tema tan importante para nosotros en el desarrollo de este programa. Cuando se propuso este tema, que es darle sentido pedagógico a la evaluación, consideramos muy importante para iniciar, digamos, ponernos en el contexto de lo que es para nosotros la evaluación en el programa Rectores Líderes Transformadores. Allí, en el marco de este proceso de liderazgo transformador, concebimos la evaluación como un proceso sistemático y participativo que nos permite hacer un ejercicio de valoración permanente y obtener información pertinente para apreciar los avances que se van dando en su desarrollo, reorientar acciones, establecer nuevas metas y, por supuesto, atendiendo a la filosofía del programa, aprender siempre. La evaluación pues brinda un mundo de posibilidades diversas que principalmente nos permiten tomar decisiones argumentadas, es decir, la información que nos da la evaluación nos da el sustento para poder decidir y pues definitivamente la evaluación será siempre un asunto inherente al ser humano como un proceso cognitivo superior y eso es lo que nos permite estar tomando decisiones permanentemente. Para iniciar esta conversación, querida rectora y querida Silvana, quisiéramos empezar por preguntarles cuando suena esa pregunta, ¿qué es darle sentido pedagógico a la evaluación? ¿Qué respuestas vienen a su cabeza desde el rol que cada una de ustedes desempeña en este momento en entidades tan importantes para nuestro país como una institución educativa o como el ICFES? Bueno, entonces respondo a la pregunta, ¿sí? Que la evaluación hace parte de ese proceso pedagógico tan importante donde el maestro tiene que tener muy claro qué espera de sus estudiantes a través de las diferentes actividades, a través de ese plan de área, las asignaturas, los proyectos. Es decir, todo lo que el estudiante hace en el aula y hace en la institución es un momento importante para comprobar ese aprendizaje. Estamos realizando en este momento 3 grandes pruebas, 2 son pruebas de estado y una prueba que se hace por voluntad del Ministerio de Educación. Ustedes pues todos deben conocer sobre ella, es la prueba tercero, quinto y noveno, se hace por voluntad del Ministerio de Educación. Este año va a haber un pilotaje en el grado séptimo
para que de ahora en adelante se pueda implementar séptimo también en estas pruebas. Y tenemos la prueba Saber 11 y la prueba Saber Pro. Bueno, con respecto a estas pruebas, siempre hemos evaluado con base en los referentes de educación del ministerio. Ellos son los que nos dicen cuáles son las áreas de interés para la evaluación o cuáles o qué aspectos de los referentes son de interés para la evaluación. Lo que estamos trabajando nosotros en este momento en la Subdirección de Análisis y Divulgación, que es diferente con respecto a lo que ya se ha hecho en otros años, es mejorar la retroalimentación de la evaluación hacia el sistema. Usualmente hemos hecho divulgaciones y documentos en las que explicamos en qué consiste la prueba, explicamos cuáles son los resultados estadísticos que tiene la prueba. Por ejemplo, si es tercero, quinto y noveno, hay puntajes promedio, hay desviación estándar, hay niveles de desempeño por cada grado de área evaluada. Pero nunca le hemos dicho a la comunidad educativa qué hacer con esos resultados para mejorar la gestión en educación. Los resultados son muy ricos en información. Los niveles de desempeño nos dicen qué está en capacidad de hacer y qué sabe hacer un niño. Si vemos a nivel nacional, el porcentaje de niños que está en insuficiente en determinado grado de área es un porcentaje casi estático. Si vemos los datos 2006, 2009, 2012, 2013, 2014, ese porcentaje es estático, ¿sí? Como si no hubiese una evolución o si el sistema no estuviera en capacidad de sacar a esos niños de esa condición de insuficiencia. Entonces, hemos estado trabajando hasta el año pasado, siempre con secretarías de educación, nunca con colegios. El ICFES ha tenido muy poca relación para esto de interpretación de resultados con los colegios. Este año eso va a cambiar y a partir del segundo semestre del año vamos a estar en unas divulgaciones a nivel nacional con los más de 20.000 colegios que presentan las pruebas. Y esto va a estar enfocado precisamente al uso pedagógico de los resultados. Si bien un promedio no me dice mucho, una desviación estándar me dice que si es muy grande, hay mucha diversidad de resultados al interior del curso o colegio, y si es muy pequeña es porque estoy obteniendo resultados más homogéneos, o sea, más o menos todos los niños están teniendo el mismo nivel de aprendizaje. ¿Sí? Pero yo con esos datos no podría hacer mucho en términos de prácticas en el aula. Ahora, tenemos los niveles de desempeño. La idea es darle énfasis a Silvana, quisiera aprovechar este momento para hacer una pregunta antes de que continúes con tu exposición. Me parece muy importante algo que has mencionado en relación con la evolución de los resultados. Has dicho que, y por favor quiero validar contigo si comprendí bien, has mostrado que, digamos, como que en temas de evolución no hay una evolución significativa, sino que esos resultados se han mantenido estáticos. Quisiera preguntarles, o preguntarte a ti específicamente, ¿a qué han hecho algún tipo de análisis y a qué atribuyen ese comportamiento? Vale, permítame un segundo, yo busco los datos para darle los datos más exactos sobre de lo que estoy hablando. Mientras tú buscas,
Mientras tú buscas, quisiera que la rectora María Antonia pudiera, digamos, a través de los análisis que hacen de los resultados que reciben anualmente en su institución, ¿ven alguna relación o ese comportamiento también está como viéndose en la institución y también a qué atribuyen estos resultados? Si digamos, lo que muestra Silvana en este momento también se presenta en este caso específico en la institución que usted dirige y si encuentra alguna explicación a ello. Bueno, a ver, nosotros en la última evaluación, la institución en sus resultados está, digamos, por encima del promedio departamental y municipal. Es la institución que, pues digamos, le ha ido mejor en las pruebas de tercero, quinto, noveno y 11. En el IFES, nosotros hasta el año 2013, nuestros niños sacaron un promedio superior. El año pasado que el IFES pues, cambia, quedamos en B. Realmente tengo todavía muchas dudas sobre la interpretación de que nuestra institución haya quedado en el nivel B. Con relación, digamos, a nosotros sí creo que nos ha servido muchísimo, digamos, los insumos que arrojan las evaluaciones de nuestros niños. Nosotros llevamos desde el grado preescolar un proyecto que se llama Lector Cordovita, donde trabajamos la comprensión lectora en los niños. En los resultados, pues además de sacar unos promedios de nuestros niños en los niveles satisfactorio o el nivel bajo o alto o avanzado, digamos que esos análisis cualitativos que también arroja esta evaluación nos han ayudado. Por ejemplo, en la comprensión lectora nos dice su institución, los resultados de su institución en comprensión lectora son similares a los colegios estrato 4, ¿sí? Los estrato 4 son los colegios privados. Es decir, allí nosotros vamos mirando que lo que nuestro proyecto educativo desarrolla tendiente a mejorar el nivel de nuestros niños, pues se visualiza también en los resultados de las pruebas. Obviamente quedan muchos aspectos que la prueba no evalúa, ¿sí? Pero sí nos ha ayudado a mejorar, digamos, a plantearnos en los planes de mejoramiento por áreas de acuerdo a los ítems digamos, de la evaluación, de los resultados que nos presentan. Antonia, su respuesta nos está indicando que efectivamente en su institución aprovechan de una manera importante a través de los análisis que hacen de los resultados de la evaluación externa, es decir, la que realiza el ICFES, y eso en conjunto con sus resultados institucionales suman para desarrollar, para orientar más bien el trabajo que usted específicamente nos ha hablado del tema de lectura en su institución y que eso le va mostrando resultados importantes. Ahí yo vería un poco la respuesta a qué significa darle sentido pedagógico a la evaluación. No sé si Silvana ya nos tiene los datos y pudiéramos continuar con su respuesta. Sí, señora. Con su respuesta. Bueno, para que hablemos de lenguaje, por ejemplo, en saber tercero lenguaje, el porcentaje de niños insuficientes ha cambiado a través de todos estos años solamente en 2 o 3 puntos porcentuales. ¿Sí? Pasamos del 23% al 19%. Si estamos en saber tercero matemáticas, tenemos un 20% estable a través de los años. ¿Sí?
Entonces, la intención, digamos, de nosotros de trabajar este año por primera vez con todos los colegios es que usen, como hace el colegio de la señora María Antonia, usen el resultado de los niveles de desempeño para implementar mejores prácticas pedagógicas y que eso nos permita después a nivel nacional mover un poco estos resultados, porque los resultados a nivel nacional son todos los años el mismo. ¿Sí? No hay un mejoramiento, digamos, destacable. Para lograr esto, pues hemos diseñado una guía de interpretación de resultados que para cada nivel de desempeño, en cada grado, en cada área, tiene unas sugerencias pedagógicas. ¿Sí? Por ejemplo, si el niño en tercero lenguaje, en la pregunta de la fábula de la liebre y la tortuga, no logró responder de manera adecuada, pues hay unas sugerencias orientadas a, tenemos que ver si el niño comprende las palabras que están ahí, comprende la relación entre los personajes, comprende la relación entre tiempo y espacio, es decir, si la liebre se quedó dormida antes de la carrera o durante la carrera o después, etcétera. Y son sugerencias como de ese estilo que Hernán, que nos acompaña aquí, es la persona que ha estado en la cabeza de esta misión de aterrizar los resultados de las pruebas a algún elemento pedagógico que les sirva a los colegios para mejorar. Sin embargo, la pregunta que formulábamos hace un momento es, digamos, el ICFES la oportunidad de indagar un poco más, hacer investigación acerca de esa poca movilidad del resultado a nivel nacional. Pensamos que el sentido de la evaluación, según el decreto 1290, es contribuir, uno de los sentidos obviamente, es contribuir con los planes de mejora. Y hasta el momento creo yo que ese vínculo entre los resultados que arroja el ICFES en sus pruebas de tercero, quinto y noveno, todavía no se han vinculado de manera eficiente a la tarea de hacer un plan de mejora en las instituciones educativas. En parte porque los colegios mismos no toman en cuenta o porque no hacen sus planes de mejora tal como se espera o como prevé la ley, y en parte porque la información que el ICFES divulgaba, como contaba hace un momentito Silvana, pues no ha sido suficientemente explícita o útil para esta tarea. Entonces, pensamos que produciendo una información mucho más diagnóstica y haciendo unas sugerencias pedagógicas con una intención prognóstica de mejorar eso que se está observando, pues esperamos lograr que esos resultados que históricamente han quedado estancados en unos valores estáticos, pues empiecen a cambiar hacia mejores indicadores. Muy bien, creo que lo que me permite ver esta conversación es que, digamos, vamos en una línea. Me parece muy interesante el planteamiento que se hace desde el ICFES, que en perspectiva es orientar el uso pedagógico de los resultados de las pruebas. Y la rectora María Antonia pues nos da un excelente ejemplo de esa
de ese aprovechamiento de los resultados. Y quisiera también, digamos, aprovechar un asunto, digamos que es emergente a propósito de todo lo que se ha dado en los últimos meses sobre el índice sintético de calidad que le hace el ministerio y como la fuerza que se le da a los resultados de las pruebas y como al valor de la clasificación en los colegios que, digamos, tiene todo tipo de perspectivas y quisiera como traer a colación algo que refiere el profesor Miguel Ángel Santos y es acerca del valor de uso y el valor de cambio que se le da, digamos, a los aprendizajes en las instituciones educativas. Por una parte, habla del valor de uso, es decir, el sentido que tiene el aprendizaje en la escuela, la relevancia, el significado, el interés que despierta, la motivación, es decir, la utilidad, para qué le sirve aprender a un estudiante. Y por otro lado, el valor de cambio, que es como esa especie de canje, como lo plantea él, acerca de darle un código, darle un número o darle una letra, es decir, cambiar eso que sabe por un código o por una categoría, que en el colegio se traduce como en la aprobación y a nivel de los resultados de la prueba como en la clasificación. Él plantea que cuando hay una gran incidencia en el valor de cambio es porque se le da poca importancia al aprendizaje, es decir, al valor de uso. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen de esto? ¿Cómo se siente esta situación en la institución educativa, rectora María Antonia? ¿Qué tensiones usted percibe en su comunidad, entre los docentes, entre los padres, los niños? ¿Y cómo ven esta situación desde el instituto? Bueno, a ver, en el caso de la institución se ha hecho, digamos, más que debate, diálogos y conversatorios sobre el sentido de la evaluación. Nosotros contamos con un documento de nuestro modelo pedagógico que obviamente incluye esa mirada de la evaluación. Y si nuestro modelo pedagógico, digamos, se le da una importancia muy grande al aprendizaje colaborativo, a ese aprendizaje grupal, donde los niños, a través de una estrategia que le llamamos grupos nucleares, desde preescolar intercambian esos conocimientos y esos saberes y esa ayuda mutua durante el aprendizaje. Entonces, hemos trabajado de que finalmente el ICFES, los resultados del ICFES cuando termine el grado 11, serán como una llave que abre puertas, ¿cierto? Al SENA, a las universidades, a la universidad pública, a la tecnológica, y que es relevante, digamos, ese desempeño de cada estudiante a través de los diferentes proyectos de aula, de los diferentes proyectos de área. En nuestro caso, le damos una importancia muy grande también a lo axiológico, ¿sí? El interés que el niño preste, la actitud, su desarrollo como ser humano, porque finalmente para nosotros la educación es el arte de potenciar en el ser humano todas esas potencialidades que Dios nos ha dado. Entonces, en ese sentido, la evaluación, digamos, cobra una importancia para todos, pero teniendo en cuenta que lo que estamos nosotros evaluando es ese desarrollo digamos, de sus competencias, de sus habilidades y destrezas. Y pues hoy estamos trabajando fuerte en la institución, en la política de inclusión a nivel de la institución, ¿sí? Porque pues también tenemos, obviamente, niños
con diferentes situaciones que nos obligan a nosotros a mirar nuevas alternativas, no solo de aprendizaje, sino también de evaluarlos, ¿sí? Que tenemos niños con dificultades. A partir de, digamos, del año anterior, pues ya también el IFES, bueno, hace las 2 últimas pruebas, nos permite hablar de las dificultades también de los niños, porque es una prueba estandarizada, pero estamos diciéndole al IFES, pero este niño tiene problemas cognitivos, tiene dificultades. Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, puesto que es una prueba estandarizada y nuestros niños todos, no, digamos que no es aplicable la prueba para todos exactamente. Hay niños con dificultades. Internamente, en nuestras pruebas internas, nosotros lo miramos, lo analizamos, pero cuando se trata de una prueba pues, a nivel nacional, ahí vemos pues, dificultades para, sobre todo cuando la institución es clasificada, ¿sí? Por esta prueba. Muy bien, Silvana, nos gustaría escucharte. Bueno, así como nosotros estamos comentando con Hernán, y es que pues, es una prueba estandarizada, ¿sí? En la medida en la que tratamos de pues, evaluar como con el mismo criterio a todos los estudiantes y poder tener unos resultados comparables. ¿Sí? Pero la prueba estandarizada pues tiene unas implicaciones, tiene unas, no sé si llamarlo debilidades, y es que, pues primero nosotros evaluamos con respecto a los estándares del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Los estándares tienen una característica particular, y es que generalmente son muy amplios, y de hecho el Ministerio en este momento está haciendo un esfuerzo por volver a hacer esos estándares en cierta medida un poco más precisos. ¿Sí? Eso se está llamando en este momento referentes mínimos de aprendizaje. Y están sacando como un listado, por ejemplo, de 10 grandes cosas que debe saber un niño en cada grado diario. 10 grandes cosas que debe saber un niño primero en matemáticas, entonces contar del 1 al 10, ¿sí? Unas cositas así puntuales. Partiendo de eso, pues la evaluación estandarizada deja muchas cosas por fuera. ¿Sí? En este momento evaluamos, por ejemplo, en tercero, solo 2 disciplinas, que son matemáticas y lenguaje, porque esa es la apuesta que hace el país. Pero si uno ve otros países como Brasil evalúa solo lenguaje, porque dicen que primero hay que aprender a leer para después aprender todo lo demás. Entonces, la apuesta de ese país, por ejemplo, es evaluar solo lenguaje. Y es un área específica y son unos aspectos del lenguaje particulares que dejan muchas cosas por fuera. No sé si más quiere decir algo. Sí, digamos, toda medida selecciona una magnitud y va a hablar de esa magnitud y de no más que de ella. Por ejemplo, yo puedo decir que la longitud de esta mesa es 1,50 m. Como estoy hablando de la longitud, nadie me puede decir, ay, pero si usted no me está diciendo nada del color de la mesa, ni me está dando datos acerca de la fortaleza de la mesa, qué tanto resiste o qué altura tiene. Uno dice, no, es que yo le dije que le voy a hablar de la longitud de la mesa, no más. Desde luego, en la longitud de la mesa no se agota toda la información que yo puedo dar acerca de la mesa, pero sí estoy dando la información más pertinente para ciertos fines, como por ejemplo, saber si la mesa me cabe o no en el rincón en donde la quiero poner. Entonces, aquí un elemento importante es tener claridad que ninguna medición puede dar toda la información acerca de ese objeto o sujeto medido. Se selecciona una propiedad
y se dejan de lado otras. Si uno tiene después otros intereses, puede seleccionar otras propiedades y establecer instrumentos de medida para esas propiedades. Aquí, por ejemplo, según, pues, de acuerdo con lo que acaba de decir Silvana, en Brasil dicen, nosotros nos vamos a dedicar a ver la capacidad de un estudiante para leer. Y vamos a evaluar eso. Entonces, evaluamos eso de manera precisa, bajo el supuesto, que yo creo que es bastante fácil de mostrar que es verdadero, de que el estudiante que sabe leer bien y sabe escribir bien, sabe aprender otras cosas. O es capaz de hacer otras cosas muy bien. Entonces, digamos, hay que partir de esa claridad de que siempre la medida reduce el campo de visión para incrementar la agudeza con la que se ve ese pedacito, ese pequeño sector que se selecciona como el que contiene una información que para nosotros, por alguna razón, es relevante. Entonces, Muy bien. Muy bien. Perdona, continúa. Hernán, te interrumpí, escúchame. Sí, esa sería básicamente, digamos, nuestra apreciación. Bueno, muy bien. Miren, es muy importante el planteamiento que acaban de hacer, porque por supuesto, digamos desde esta perspectiva, hablando del uso pedagógico de la evaluación, y teniendo esta oportunidad tan maravillosa de compartir con Silvana y con Hernán en la mañana de hoy, me parece, y teniendo pues estos grupos de participantes de nuestro programa y a la señora rectora, me parece muy importante y quisiera aludir al asunto que menciona Hernán, es decir, las pruebas saber específicamente, o la prueba utilizar todas las pruebas externas que lleguen a la institución educativa, solamente van a mostrar una parte de lo que hay en la institución educativa. Es decir, la prueba tiene limitaciones porque tiene una concepción y está diseñada con un propósito específico. Entonces no podemos esperar que la prueba nos diga todo lo que hay en una institución educativa. Está diseñada con un propósito y tiene las limitaciones que tiene una prueba estandarizada. Quienes tenemos una posibilidad maravillosa somos aquellas personas que tenemos esa posibilidad de hacer parte de una comunidad educativa, y en este momento hablo como mamá, porque la institución tiene, aparte de la foto que le entrega el ICFES con los resultados de la prueba a saber, o si participa en cualquier otra prueba externa, le dará una información, un informe de resultados. En la institución educativa tenemos la evaluación interna, la que hacen los docentes, la que le da otras posibilidades, pero fíjense que juntas tienen un referente, y es el referente nacional, que son nuestros estándares básicos de competencia, que así en sus primeras hojas está concebido. Dice, este es un referente, está dirigido a todos los docentes, fueron los estándares construidos también con la participación de docentes de muchas regiones del país, y entonces ahí tenemos un punto importante que nos da también otra posibilidad de mirar la institución desde la perspectiva interna. Pero también tenemos la evaluación institucional, que nos permite pues también mirar todo el universo, todo el conjunto de la institución educativa, pero también podemos hacer un ejercicio de autoevaluación docente, o la evaluación docente, que si la rectora tiene, digamos, una amplia variedad de docentes en muchas áreas, en muchas sedes, surgen muchas iniciativas en muchas instituciones. Quizá la rectora María Antonia pueda contarnos algo sobre esto, porque la evaluación docente también nos dice. Entonces fíjense que vamos teniendo muchas cosas importantes, pero tenemos, digamos, todos los factores, porque en todas y cada una de las entidades territoriales hay una diversidad de
evaluaciones que se realizan mirando la convivencia, el ambiente escolar, y toda esa información llega. Es decir, no podemos esperar y digamos que la prueba sola, la prueba de estado con sus resultados, y en una categorización que nos da, que ha cambiado y que por supuesto, y me gustaría también, Silvana, que nos comentara sobre eso, porque la nueva, digamos, clasificación de colegios responde más bien a un índice, ¿no? Es una especie de suma de los 3 últimos años, que sería interesante también conversar acerca de ello. Me gusta también la referencia que han hecho acerca de lo que ocurre en Brasil, y quisiera preguntarles ¿cuál es la apuesta entonces en este momento de coyuntura, de un nuevo plan de desarrollo, de un nuevo plan estratégico para educación? ¿Cuál es la apuesta en ese nuevo plan en relación con el tema de la evaluación, con el tema de los aprendizajes, y cómo, digamos, en perspectiva tiene el ICFES, a propósito de lo que nos mencionabas hace un momento, de llegar a los colegios en el segundo semestre de este año? ¿Cómo está eso en perspectiva? De verdad que nos parece muy interesante, y digamos toda la disposición nuestra por participar en un proyecto tan importante como esto, y realmente poder articularnos, poder armonizar todo este ejercicio de evaluación y todas esas iniciativas del Ministerio de Educación Nacional y las propias de la institución educativa para lograr mejores resultados. Entonces, no sé si Silvana, si quieres contar un poco acerca de esta pregunta. Maribel, quisiera hacer, digamos, poner un énfasis para, digamos, que no se piense, sé que no lo ha hecho usted, que hablar de una limitación es hablar de un defecto. Pero muchas personas, cuando oyen la palabra limitación, la asocian con defecto. Entonces yo diría, las pruebas no es que sean limitadas, son delimitadas. Es decir, uno delimita lo que quiere observar y quiere medir de manera voluntaria, planificada y justificada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el médico cardiólogo que hace un electrocardiograma, pues está delimitando una zona para observar. Pero eso no quiere decir que el electrocardiograma me diga todo acerca de la salud de la persona que se hace ese electrocardiograma. Ni mucho menos quiere decir que estamos desconociendo la importancia que tiene los riñones o el hígado o los pulmones. Ni mucho menos desconocer que el corazón está relacionado con los pulmones, con los riñones, etc. Lo que se hace es una delimitación estratégica para tomar unos datos que me van a permitir mejorar la salud de ese paciente. Aquí en educación es exactamente lo mismo. Si hacemos una prueba de lenguaje, estamos delimitando de manera deliberada, planificada y justificada lo que queremos observar. Y a eso que queremos observar podemos hacerlo en términos cualitativos o en términos cuantitativos, que son mejores que los cualitativos en ciertos aspectos. Y eso es lo que hacen las pruebas del ICFES. Le dan un valor al estudiante que representa, o mejor, esa función de lo que ese estudiante sabe. El modelo de Rasch, que es en el que se fundamenta el ICFES para hacer este tipo de trabajos, está dándole un número, una cuantificación de lo que conoce este niño en el momento en que presentó su prueba. Y además ahora, desde la Subdirección de Análisis y Divulgación, se quiere darle un valor diagnóstico a eso. ¿En qué sentido? Mire, sabe hasta acá, y para que sepa más, recomendamos tales y tales cosas.
Muy bien, me parece muy interesante lo que estás planteando. Yo recogería como, digamos, traer a la institución educativa ese sentido de humanidad, es decir, las relaciones e interacciones que se dan en una institución educativa son entre seres humanos. Y entonces eso tiene un significado muy importante. Son seres humanos que nacen con la capacidad de aprender, es decir, que si no van a la escuela también aprenden, que están dispuestos a recibir, es decir, están dispuestos a aprender y también tienen la posibilidad de aprender, que todas las personas que hacen parte de una comunidad educativa, y en el caso de los estudiantes, específicamente una aula de clase, todos son diferentes. Vienen de una cultura diferente, de una familia diferente, de una región diferente, de tal manera que no podemos esperar ni en el aula de clase ni que una prueba estandarizada pues nos permita como dejar de lado esa diversidad, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? Entonces, en muchas instituciones educativas del país tenemos lo que llamamos aulas integradas, es decir, están integrados al aula regular niños con discapacidad visual o con discapacidad auditiva o con discapacidad motriz, y desde la institución educativa tenemos que pensar en ello, y también creo que el ICFES lo ha hecho así, también con las limitaciones que hemos dicho tiene la prueba, es decir, y Hernán nos acaba de decir, es muy claro, tanto en la institución educativa como a través de una prueba externa, tener claro qué es lo que quiero evaluar, y eso va asociado específicamente con lo que pretende un docente en el aula que el niño aprenda, que es cómo se prepara él para ese proceso de enseñanza y cómo prepara a su estudiante y cómo lo orienta en ese proceso de aprendizaje. Quisiera, no sé si la pregunta que hice hace un momento, Hernán y Silvana, por la apuesta, a propósito de la referencia que hacían en Brasil, repito, ¿cuál es la apuesta de este nuevo plan en la perspectiva de evaluación y de las pruebas y de eso que mencionabas en relación con el trabajo más cercano a los colegios? Bueno, usted nombró el índice sintético de calidad educativa. Este es un índice que el ICFES participó en el cálculo del mismo y estuvo acompañado de algo que se llamó el DIAE, ¿sí? Y esto viene mucho del modelo implementado en el estado de Minas Gerais en Brasil, ¿sí? Hemos, digamos, implementado varias cosas porque hemos encontrado a Brasil como un país cercano. El ministerio, digamos, ha estado haciendo rondas, viendo qué cosas que hayan implementado otros países haya cambiado la educación en poco tiempo. Y encontraron este caso de Brasil muy interesante. Entonces, en Brasil tienen un índice que mide la calidad, ¿sí? El índice de ellos está basado en pruebas y en deserción. Y ellos implementaron este índice para cada colegio, haciendo algo de, digamos, escarnio público a esos colegios que les va muy mal, ¿sí? Casi que ridiculizando un poco a esos colegios públicos que les va muy mal. E implementaron un sistema de incentivos económicos para los colegios que cumplen metas, ¿sí? Y este esquema les funcionó a ellos muy bien y lograron cambiar los resultados en pruebas en poco tiempo. No se trata, digamos, solamente de cambiar en pruebas o no se trata solamente de un índice, sino que además fue acompañado de intervenciones pedagógicas, ¿sí? Entonces, nosotros viendo el éxito de programas de este tipo y teniendo en cuenta que somos países similares, países latinoamericanos similares,
Pues el ministerio le ha hecho la apuesta y creó este índice colombiano que también tiene cosas de puntajes en pruebas, pero no es el mero puntaje en la prueba, sino que es cómo yo mejoro en la prueba con respecto a mí mismo. ¿Sí? No es una competencia entre los colegios, es el mejoramiento continuo con respecto al mismo colegio. Y tiene aspectos adicionales como el ambiente escolar y la eficiencia. ¿Sí? Y esto ha ido acompañado del día E, va a ir acompañado de los incentivos económicos y va a ir acompañado de toda una labor de intervención pedagógica por parte del ministerio que ellos están preparando. El ICFES, por su parte, pues quiere dar mejor información de las pruebas, es decir, ¿qué más podemos hacer con esos resultados? He visto por aquí un comentario de que lo importante no es solo lo cualitativo, sino también tener en cuenta el factor cuantitativo para que sea una valoración integral. Pues les quería contar que las divulgaciones que se han hecho hasta ahora siempre han sido de cosas cuantitativas, ¿sí? Contándole a la gente, mire, el promedio es tal cosa, la desviación es tal otra, otro resultado que se llama rango 20-80, eso quiere decir esto, un decil quiere decir tal cosa, un quintil quiere decir tal otro, ¿sí? Y el elemento cuantitativo, a la hora de aterrizarlo a un plan de mejora, que es el deber ser de los colegios, digamos que no ha sucedido nada. Lo cuantitativo no se va a descuidar, o sea, son los resultados, digamos, más comunes que conoce la gente de las pruebas. Pero también queremos darle énfasis a lo cualitativo para que el rector, a la hora de escribir su plan de mejora, tenga elementos a partir de las pruebas, tenga algo que escribir relacionando lo que se hace en el aula de clase con el porcentaje de niños que tienen un determinado nivel de desempeño, con las competencias o componentes en los que son fuertes o débiles los niños de ese establecimiento. Entonces, la apuesta de nosotros es acompañar al ministerio en el entendimiento del índice sintético de calidad educativa, teniendo en cuenta que es la primera vez que las pruebas tienen un impacto directo de esta forma con los colegios. Y la segunda es acompañar en mejor medida a las instituciones educativas en la formulación de los planes de mejora que debe hacerse por ley. Con respecto a la clasificación de planteles, nosotros sabemos que la clasificación de planteles es un resultado que se da para saber 11. ¿Sí? Se hace con base en un índice. La clasificación anterior también se hacía con base en un índice. ¿Sí? La diferencia es que las categorías anteriores tenían unos nombres, se llamaban bajo, medio, alto, superior, muy superior, etc. ¿Sí? Eran 7 categorías. Esta vez las categorías no tienen un nombre como sugestivo de qué tan bueno es uno, sino que tienen un nombre por letras, que van desde A más hasta D, ¿sí? Donde A más son los mejores colegios, es decir, los colegios que tienen el índice más alto, y D son los colegios que tienen el índice más bajo. Nosotros, también con Hernán y con otras personas de la Subdirección de Estadística, estamos trabajando en darle un sentido a esas categorías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ser un colegio A más? ¿Qué quiere decir ser un colegio B o D? ¿Sí? Y ese trabajo lo vamos a poder hacer muy bien cuando tengamos los niveles de desempeño para saber 11. ¿Sí? Por ejemplo, un colegio A más, esperaríamos que fuera un colegio que tuviera un alto porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño más avanzado y el 0% de sus estudiantes en el nivel de desempeño más bajo. ¿Sí?
Y cuando hagamos eso, lo vamos a poder aterrizar y darle elementos a los colegios para poder pasar de ser colegios de categorías bajas para escalar y llegar a las categorías más altas. ¿Sí? Los niveles de desempeño de los que les he estado hablando ya existen para tercero, quinto y noveno. No existen todavía para Saber 11. Saber 11 es una prueba nueva, cambió en el segundo semestre del año pasado. ¿Sí? Y para poder formular niveles de desempeño, necesitamos que hayan varias aplicaciones de la prueba, porque es un ejercicio de observación, es decir, los niños que están sacando puntajes entre tal y tal están en capacidad de hacer algunas cosas. Los niños que sacan puntajes más altos están en capacidad de hacer estas otras cosas. Es un ejercicio de observación. No es un nivel de desempeño inventado desde un mundo ideal, sino formulado desde la observación. Esperamos tenerlos para Saber 11 a finales de este año y el siguiente año poder plantear un montón de cosas alrededor de esto, entre eso la clasificación de planteles. Quisiera darle la palabra a la rectora María Antonia, de agradecer la participación del rector Freddy y de Marcela en relación con sus contribuciones en esta conversación, el tema de la interpretación de los resultados y por supuesto su mención, rector Freddy, sobre el tema del contexto, por supuesto, y en un país, como lo decíamos hace un momento, de una diversidad geográfica y cultural y étnica tan amplia, pues el contexto no se puede desconocer. Quisiera, señora rectora María Antonia, preguntarle acerca del tema que mencionaba Silvana. Ella hablaba de, bueno, y entonces, ¿cómo mejoro en la prueba? Y a veces ese tema de las pruebas, de tener buenos resultados y de la clasificación, que repito, eso es solamente un pedacito de la diversidad de resultados de evaluación que podemos tener en una institución. Sin embargo, eso a veces se convierte como en el reto. ¿Cómo mejoro el resultado de las pruebas? ¿Cómo una entidad territorial que participa en PISA, hemos tenido a Manizales, a Bogotá, a Medellín, participando en las pruebas PISA, y eso, digamos, genera toda una frustración y grandes debates, y se convierte como en el centro en preparar para el resultado de las pruebas? ¿Cómo usted percibe esto en su institución? ¿Qué orientación le ha dado a este ejercicio? ¿Y cómo esto llega efectivamente al aula de clase? Bueno, en el caso nuestro, en el 2002, 10 años, nuestros resultados de las primeras pruebas fueron de un nivel bajo, tanto en matemáticas como español. De allí partimos, en que la institución tenía que repensarse, y hubo todo ese diálogo que les decía al comienzo de los maestros, porque indudablemente es esencial ese compromiso de los maestros hacia el mejoramiento, ese trabajo en equipo de los maestros, esa institucionalización, porque nosotros tenemos 3 sedes con contextos distintos, y es indudable que hay una cantidad de variables en cada contexto. Entonces, pero cómo, a pesar de ser las 3 sedes ubicadas en diferentes zonas, que eso también, repito, tiene unas variables distintas, dentro de la institución podíamos hacer un solo proyecto, tener unos acuerdos colectivos para mejorar. Obviamente que las pruebas internas que se hacen en la institución, porque decidimos hacer pruebas internas, acercándonos, digo acercándonos porque para que un maestro haga este tipo de pruebas contextualizadas, ¿cierto? Tipo IFES, pues requiere también de unos conocimientos del tema. Y aun cuando la guía es importante, los documentos del ministerio son importantes, de todas maneras hacía falta, digamos, esa capacitación de los maestros en el tema.
el tema de hacer pruebas contextualizadas tipo saber. También es importante ello porque definitivamente es un indicador que nos ha mostrado a través de estos 10 años que nosotros como institución hemos mejorado, que logramos hacer un modelo, adoptar un modelo nuestro, muy cordobita, que esos grandes acuerdos de los maestros en ese mejoramiento, pues vale la pena. Nuestros niños han ido mejorando, cada vez hemos tenido menos niños en inferior, en avanzado hemos estado un poquito estancados, pero digamos que en la satisfactorio hemos tenido unos avances. ¿Y qué nos decimos a nosotros mismos? Que no nos la podemos creer, que tenemos que seguir trabajando y mejorando, porque como ustedes lo dicen, es un momento, es un indicador, y el día que nos creamos que pues estábamos en superior, pues no era verdad, ¿sí? Digamos que a nivel nacional hay un nivel, digamos, no satisfactorio de la educación en nuestro país, y que en ese sentido, ese mejoramiento pues tiene que ser progresivo, de cada vez mayor compromiso nuestro, de los padres de familia, digamos, de todas esas variables que convergen allí. Queda muchísimo por hacer. Yo sí tenía pues muchas dudas sobre la clasificación y pues porque creo que si se cambiaba el método de evaluar, considero que tiene que ser mucho más amplio esos, digamos, conceptos, como usted lo mencionaba, doctora Silvana, para que nos acerquemos bueno, realmente cómo nos fue, ¿sí? En el caso de la Córdoba quedamos en B, pues fue el mejor puntaje, digamos, en lo local. Nosotros tuvimos 14 niños para acceder a las becas del ministerio, otros 14 que el municipio de Yumbo ayuda cuando hay unos buenos puntajes ICFES. Pero yo sí quedé a ver, como que no sé todavía qué hacer con ese resultado, o sea, cuáles los puntos en los que más tenemos que mejorar, refiriéndose, digamos, ya a los indicadores de las competencias. Sí creo que hace falta una mayor interpretación con respecto a la forma como evaluó el ICFES en el 2014, donde, por ejemplo, filosofía, lectura crítica unida con literatura, es decir, allí creo que hace falta mayor información para que los colegios tengamos estos criterios en cuenta para nuestros planes de mejoramiento de las diferentes áreas. Bueno, Te respondo ahí ese pedacito. teniendo en cuenta que el tiempo se nos está terminando, yo quisiera, digamos, lo que nos comenta la rectora María Antonia, pues pareciera que de todas maneras un factor de éxito sí es, digamos, como orientar la preparación de los estudiantes para la prueba. Sin embargo, vuelvo al tema del valor de uso y del valor de cambio, y digamos que creo que el sueño de todos los colombianos sería no tener, digamos, el referente de la prueba, el muy superior antiguo o el más actual, sino pensar cómo poder cumplir con esos fines de la educación y con esos postulados de la Constitución Nacional de tener un mejor país, de tener muy superiores seres humanos clasificados en la más alta categoría, ahora con esta esperanza de la paz, cómo hacer la institución educativa realmente un escenario más inclusivo, más participativo y más abierto, como lo planteamos desde nuestro programa, y mitigar un poco el tema de la clasificación, porque creo que eso
pues hay mucha discusión alrededor de eso, muchas posiciones a favor, muchas posiciones en contra, pero de todas maneras creo que lo que soñamos todos es tener un mejor país, unos seres humanos y unas escuelas realmente que contribuyan a una formación integral, a seres humanos que aprendan no solamente a leer mejor, a interpretar mejor, que aprendan más matemáticas, que aprendan más ciencias y que por supuesto eso contribuya a que pueda aprovechar más y de manera más efectiva su contexto, sino que puedan comunicarse mejor, a que puedan tener mejores interacciones, mejores relaciones humanas. Recuerden que desde el principio lo decíamos, la prueba no nos da eso, la prueba tiene sus limitaciones, la prueba saber, y entonces la clasificación de colegios no podría ser la clasificación de colegios que nos da el ICFES, no podría ser pues como el criterio único. Soñamos con una escuela mejor. El plan de desarrollo hoy tiene como uno de sus principales ejes la educación, está la equidad y la paz, y creo que esos tres asuntos están enlazados, están vinculados, y el papel de la escuela es muy importante, y el papel de todos aquellos, de todos nosotros como actores y de la educación en este país. Entonces creo que tenemos una oportunidad maravillosa de conversación, tenemos una oportunidad maravillosa de poder armonizar todo esto, poniéndole mucha importancia, creo yo, a la experiencia que tienen los rectores. Creo que si desde la perspectiva que nos plantea Silvana y desde lo que, digamos, tienen ustedes proyectado cuando hablas de acompañar a las instituciones educativas, la experiencia de los rectores es esencial. Ellos han vivido mucho tiempo en las instituciones educativas, tienen la oportunidad de conocer a los maestros, de tener una Colombia en paz, una Colombia más educada, como lo está planteando hoy el Plan de Desarrollo Nacional. Bueno, estoy leyendo los comentarios que hace Isabel Santamaría y Marcela. Ellas están mencionando el tema de la instrumentalización de la evaluación, dice, con el fin de obtener mejores resultados, y preguntan un poco, o más bien hacen su énfasis en, digamos, en lo nocivo que puede, no, elimino la palabra, digamos, en procesos que se centren más bien en el entrenamiento. Y Claudia menciona la importancia de que los docentes y los estudiantes hagan un ejercicio de autoevaluación, y lo plantea como que ese sería el inicio en la búsqueda del sentido pedagógico de la evaluación, que genera conciencia de lo que se hace bien y lo que se desea mejorar. Lo plantea ella como una pregunta. ¿Qué piensa, rectora María Antonia, qué piensan Hernán y Silvana acerca de este tema, la autoevaluación de los docentes y los estudiantes como la búsqueda del sentido pedagógico de la evaluación? Bueno, nosotros trabajamos muy fuerte nuestro sistema escolar de evaluación, teniendo en cuenta esa integralidad del ser humano, esas diferentes dimensiones. Lo dialogamos bastante. En nuestro caso, la institución tiene diferentes proyectos que terminan en eventos, donde los niños exponen lo que hacen, ¿sí?
se trabaja durante todo el periodo y finalmente siempre se termina en este tipo de eventos donde los chicos pueden exponer lo que aprendieron. Eso ha sido importante para nosotros, donde el niño sea el protagonista. Está el proyecto lector, que les cuento que es maravilloso porque es desde preescolar al grado 11. Todos los días los niños leen media hora, o sea, sacamos ese espacio de lectura, hacen unas fichas, se trabaja lo que es la parte de comprensión lectora. Hemos también trabajado una asesoría con una maestra de la Universidad del Valle para la parte de matemáticas, para, digamos, resignificar, volver a mirar cómo estamos enseñando las matemáticas en primaria. Nos ha servido muchísimo todo lo que es ese trabajo grupal de los maestros, esas puestas en común que a veces los tiempos que no son suficientes y que es necesario que el maestro disponga de un tiempo para ello, para reunirse con sus colegas y hacer ese intercambio de conocimientos y esa puesta en común de lo que le da resultado en el aula. La evaluación, por tanto, de nuestra institución mira muchísimo lo axiológico y se le dice a los niños que existen unas evaluaciones externas donde la institución tiene que participar. Pero lo importante de la evaluación para nosotros es ese también intercambio de que el maestro sepa qué tanto está aprendiendo el niño y no solamente que los resultados negativos de nuestros estudiantes sean exclusivamente culpa de los estudiantes. También es esa parte de doble sentido, ¿sí? De la evaluación, maestro-estudiante, proceso en medio de los dos. Rectora, ¿qué le recomendaría usted al ICFES? Digamos, para mí, lo digo con la mayor sinceridad, me parece de verdad muy importante reconocer la experiencia de los rectores y me parece importante que aprovechemos esta oportunidad, digamos, para poner aquí en este evento las recomendaciones que surgen, digamos, desde la rectoría para el instituto. ¿Qué recomienda en el sentido de cómo el ICFES pudiera estar más cerca del aula de clase en una institución educativa? Bueno, ya la doctora Silvana hablaba, digamos, como de ese planteamiento de acercamiento más hacia las instituciones. Yo creo que lo que se hace, digamos, de las guías de trabajo, de las guías interpretativas, a mí me ha parecido muy, muy importante, ¿sí? Porque nos ayudan pues esa mirada externa es importante. Definitivamente me parece que uno tiene un trabajo interno y lo miramos, pero esa mirada externa es importante. Las guías me han parecido bien, muy buenas. Tener en cuenta, digamos, lo que les decía al comienzo, las dificultades puntuales de ciertos niños, o sea, como que pudiéramos nosotros expresar más de determinados estudiantes su problemática, pues porque definitivamente sí la prueba pues sí estandariza, ¿sí? En mi concepto. Entonces, como tener más en cuenta eso. Silvana y Hernán, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué, digamos, también sienten de pronto que, digamos, la distancia, la dinámica tan avasalladora que tenemos en una organización del gobierno o en una institución educativa, pues siempre nos llevan a que pasen cosas de manera muy rápida, como que no nos den el tiempo? Pero, digamos, a ustedes, ¿qué se les ocurre en este momento como, bueno, qué demandarían en el marco de esas iniciativas como de los rectores? ¿Qué sería importante poner, digamos, no perder de vista en la perspectiva de Bueno, aquí yo primero puedo hablar algo de mi apreciación y después Hernán nos va a contar la suya. Nosotros hemos trabajado, como ustedes saben, estamos acá más o menos desde octubre. Y Hernán, por ejemplo, ha sido muy cercano al sector educativo
y pues yo también fui docente en algún momento en una universidad. Entonces entendemos mucho bueno, ¿y yo qué hago con este reporte? ¿Sí? Y entendemos mucho que la experiencia de los rectores y los docentes es muy importante porque no se enfrentan solamente al hecho de estar dando una clase en determinada área, sino que hay muchas otras cosas de contexto que afectan el desempeño de los estudiantes. En esa medida, hemos tratado de desenterrar un poco la información que hay en el ICFES que pueda ser de utilidad para ellos, ¿sí? O sea, un ejercicio de adentro hacia afuera. Y en el segundo semestre del año vamos a hacer el ejercicio contrario, de afuera hacia adentro, ¿sí? Va a ser el momento en el que tengamos contacto con los docentes, directivos, docentes. Ojalá pudiera ser con todos los docentes, pero nosotros no tenemos la capacidad para hacer eso. Nosotros en esta subdirección somos 9 personas, por eso las divulgaciones van a durar 6 meses, un semestre completo, porque digamos nuestra capacidad instalada no nos da, nos gustaría trabajar en un corto tiempo para que les sirviera más de retroalimentación a las instituciones. Nos gustaría trabajar con todos los docentes, pero de verdad que no es posible. Entonces, el esquema de trabajo era siempre con la Secretaría de Educación. Ahora estamos buscando trascender eso y llegar al menos a los rectores de colegio. Entonces vamos a tener un esquema en el que va a confirmar solamente una persona por colegio, el rector o su delegado, ¿sí? Y va a ser el momento del acercamiento. Nosotros llevamos una propuesta de un taller, de un estudio de caso en el que el rector se va a encontrar con una situación, ¿sí? Con una situación problemática, y nosotros vamos a buscar darle elementos para que la pueda resolver y resolver esa situación problemática a través de un plan de mejora, ¿sí? Que es lo que creemos que es un esquema que le serviría más al rector que contarle que es un promedio, que contarle que es una desviación. Por supuesto, hay unas cosas de las pruebas que como cambiaron, pues vamos a precisar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué evaluamos en tercero, quinto y noveno? ¿Qué evaluamos en 11? ¿Por qué hubo esa integración de áreas, como nos estaba diciendo ella? ¿Sí? Por ejemplo, filosofía entra ahora un poco en lectura crítica. Así, hubo una integración de áreas, pasamos de 8 a 5, y eso es importante para los colegios entenderlo porque eso, digamos, sí, afecta su evaluación. Un poco ponernos más en la posición del docente y el rector en términos de qué hacer en el aula. Las sugerencias pedagógicas que desarrollamos las hicimos con el apoyo del Ministerio de Educación, y eso también es una cosa, digamos, a rescatar, y es que el Ministerio del ICFES siempre estuvieron un poco distanciados y ahora el propósito es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, si bien de pronto al ICFES no le corresponde dar sugerencias pedagógicas, pues nosotros tenemos unos resultados, tenemos unos niveles de desempeño y la pedagogía le pega al nivel de desempeño y sí es un trabajo que podemos hacer. Entonces, mi comentario va en ese sentido. Nosotros sabemos de lo valioso que es el trabajo con los rectores y por eso estamos haciendo esa apuesta este año a partir del segundo semestre. Muy bien. Fernando, ¿a comentar algo? A ver, una cosa que al ICFES pienso que le gustaría mucho es lograr que la evaluación se entienda en su justa dimensión, que se sepa lo que se puede lograr y ganar de la evaluación y no esperar cosas que no se pueden esperar de una evaluación. En cuanto, digamos, al tema de la diversidad y el contexto, muchas veces se tienen expectativas que no hay lugar para tenerlas. En el siguiente sentido, entendemos claramente que Colombia es un
una nación diversa. Podemos hablar de los niños guayú en La Guajira, de los niños bogotanos en Ciudad Bolívar, o de los niños del Chocó, de las comunidades negras. Y uno puede decir, pues hay unas grandes diferencias entre estas poblaciones. A nosotros, como entidad dedicada a la medida, nos interesa no poner énfasis en las diferencias, sino en lo que esas personas tan diferentes comparten. Porque las medidas se hacen sobre aquello que se puede compartir. No se puede hacer medidas sobre individuos únicos e irrepetibles. Ahí no tiene sentido hacer medidas. Entonces, ¿qué nos puede interesar? Nos puede interesar, por ejemplo, ver si un estudiante de 10 años de edad, sea guayú, sea bogotano o sea chocuano, es capaz de identificar la intención de un texto. Porque eso es importante. Importante en la comunidad guayú cuando están leyendo sus mitos y tradiciones. Si uno ve si quiere leer un cuento, un mito, un escrito referente a la tradición guayú, pues uno tiene que entender cuál es la intención de ese texto. Igual tienen que ser los muchachos de Bogotá y del Chocó. Entonces, el ICFES se centra en esos elementos que son comunes a todas esas culturas diversas y que son importantísimas para todas ellas. Entonces, el hecho de que nos centremos en eso no quiere decir que se desconozca la diversidad y los múltiples contextos. El otro punto es que la evaluación puede tener el vicio de que los colegios se dediquen a hacer un entrenamiento para responder las pruebas del ICFES. Eso creo que es una tarea imposible. ¿Por qué? Porque si como en otras épocas el ICFES preguntara datos memorísticos, muy bien, se podía hacer un entrenamiento. Pero hoy eso es imposible. ¿Cómo entrenamos a una persona para que entienda la aritmética? Eso no se puede entrenar. Lo único que se puede hacer es enseñarle. Y entonces eso es lo que esperamos, que le enseñen. Que le enseñen a entender la aritmética. Eso es. Entonces, hoy en día no se puede hablar de que la evaluación conlleva ese peligro de que las instituciones se dediquen a hacer entrenamientos artificiosos para sacar puntajes altos. Porque eso es una cosa del pasado, ya hoy no se puede. Eso sí. Muy bien. También muy importante, Hernán, digamos, volvemos a insistir en lo que significa el diseño de un instrumento de evaluación o el hacer un ejercicio de evaluación. Tiene una orientación puntual y, por supuesto, si hablamos del aula de clase, entonces lo que se va a evaluar es efectivamente lo que se pretende que los niños aprendan. Es decir, no habría otra posibilidad. Y eso no solamente me permite hacer evaluación del avance de mis estudiantes, sino también de mi ejercicio como docente. Me parece también que algo que pone en evidencia en este momento, Hernán, es ese criterio de unidad y de equidad como nación. Recuerden que la Constitución Nacional habla de la educación como un derecho, está concebida así. Creo que todos los estudiantes colombianos, y ese es el sentido que para mí tienen los estándares básicos de competencias, y es lo que nos permite tener en esa diversidad de la que se menciona, que se menciona ahora, es tener ese criterio de equidad. Es decir, los niños tienen el derecho todos a aprender las mismas matemáticas y las mismas ciencias y el mismo lenguaje,
desde el fundamento de los criterios básicos, es decir, y en ese contexto, ¿qué posibilidades tiene los docentes y los rectores y las comunidades de acercarse y darle ese valor de uso al conocimiento para lograr mejores aprendizajes y para lograr mejores humanos y mejores contextos y aprovechar de una manera más efectiva los aprendizajes? Yo creo que es claro, nos da mucha claridad este tema el ICFES nos da un panorama solamente de unos aspectos de la institución y tenemos una amplia variedad en la institución educativa de otros resultados de evaluación. Yo quisiera solo decirles que para nosotros definitivamente en esta oportunidad se reafirma la evaluación como una oportunidad para potenciar tesoros, para identificar efectivamente cuáles son nuestras fortalezas, sacarle brillo e identificar también aquellos asuntos que son susceptibles de mejora y a través, por ejemplo, de estas redes tener oportunidad de comunicarnos, de conocer experiencias, de fortalecernos, de tener otras oportunidades de interacción que nos permitan fortalecernos, de acercarnos más a los rectores, a los docentes, a los estudiantes, al ICFES, al ministerio, por supuesto a nuestra fundación que tiene toda la disposición y toda su apuesta por una mejor educación en este país. Queda pues la invitación a todos los participantes, a todos los rectores en este caso especialmente a la rectora María Antonia, al ICFES en cabeza de Silvana y Hernán, que muy amablemente nos acompañaron en este evento, por continuar un trabajo armónico en el que podamos participar de manera muy activa en esa iniciativa que hoy nos han planteado. Agradecerles a los participantes, a Marcela, Claudia, a Catalina, a Carolina, al rector Freddy, a Mónica Liliana, que hace un aporte muy importante y que compartimos totalmente, y es que el asunto más relevante es poder cultivar en la institución educativa y en general en el país esa cultura de evaluación. No centrarnos más en qué no aprendió un estudiante o qué no logramos, sino cómo lo hizo, cómo aprende, cómo enseña mejor un docente. Creo que esa es una gran oportunidad que tenemos hoy. Pues yo cerraría agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su participación, a reafirmarnos en esta invitación que hacemos de poder hacer un trabajo armónico y de no olvidar que para nosotros la evaluación es una maravillosa oportunidad para potenciar tesoros. Muchas gracias a todos y Tatiana, te doy la palabra para que tú cierres este momento tan importante. Mari, muchas gracias y muchas gracias también a Silvana y a la rectora María Antonia que nos acompañaron el día de hoy en esta conversación. Muchas gracias a todos los asistentes que tuvimos en el día de hoy e incluso muchísimas gracias a Elizabeth Ciado Riamos y a Beder Niño Figueroa que estuvieron participando en el foro que tuvimos abierto durante estas semanas. No quisiera perder la oportunidad de recordarles que en la biblioteca y en la red de liderazgo escolar tenemos unos recursos sobre esta temática precisamente relacionados con el sentido pedagógico de la evaluación, entre ellos una editorial sobre el sentido pedagógico, un documento de Miguel Ángel Santos que se titula Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y persona eres, un contexto de la evaluación del 230 al 1290 y una reflexión sobre la reprobación escolar como fenómeno social. Queremos invitarlos a que exploren estos recursos y si tienen más recursos también que los compartan. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias a Silvana y muchísimas gracias a la rectora María Antonia y a Maribel por estar
moderando la sesión de hoy. Esperamos que tengan todos un feliz día. En nombre de la Fundación Empresarios por la Educación y la Universidad EAFIT, que tengan todos un resto de semana muy agradable. Gracias, Tati. Muy amable.